Discúlpeme. Ahora sí, perfecto. En teoría estaría grabando. Saben ustedes que grabamos todas las clases para después compartirla. Así nadie, si se pierde o si hay mala conexión, no pierden absolutamente nada. En principio todos me estarían escuchando perfectamente bien, ¿no es cierto? Sí, Amén, se escucha Bien, bien. bien. Eso me tranquiliza porque así sé que a alguien estoy llegando, en teoría. Pero bueno. Básicamente, esta es una de mis materias favoritas. Amo esta materia. Hace muchos años que la enseño. Es un privilegio y un honor, quiero decirles, para mí compartir con ustedes estas noches que, como dijimos en la oración, no queremos que sean simplemente clases, queremos que sean experiencias. No queremos solamente información, sino que queremos revelación de parte del Señor. Revelación no es nada mágico, no es nada esotérico. Revelación es que el Señor se revele en nosotros con algo nuevo cada vez que nosotros nos acercamos a Él. Algo que nosotros no habíamos descubierto, ahora lo descubrimos, se quita el velo y eso significa revelación. Pero, en principio, entonces, el formato de la cursada sería que ustedes deberían cumplir con un 80% de presencialidad, ¿sí? La cursada es muy amena, es muy fácil, la toman de la casa, algunos se reúnen en iglesias, pero no debería haber motivos para faltar o para no estar presente en la clase, a menos que sea justificada la causa por razones laborales, en fin, una enfermedad de muerte, digamos, ¿no? Algo grave, algo que justifique la falta. Pero en principio uno la puede tomar en la casa tranquilo y yo lo que les pido, ¿sí? Encarecidamente, por favor, es que pongan la imagen, que no me pongan ni la fotito, ni oculten, porque... Yo entiendo, a menos que estén en alguna situación donde no la puedan abrir la cámara o no tengan buena señal, deberían, por favor, hacerlo. ¿Sí? Les pediría que pueda yo verlos a todos. Lo segundo que quería decirles es que vamos a tener entre dos o tres parciales y que van a tener que aprobar con un 70% de los parciales. El formato de los parciales es, ya creo que ya lo hicieron ustedes, es de forma digital, con lo cual es muy simple, es muy ameno y ustedes van a tener el resultado apenas terminen el parcial. Digo esto por si alguno toma por primera vez la clase o comienza el instituto teológico, es muy simple, ya ustedes creo que ya saben, lo que necesitan simplemente es una cuenta de correo electrónico, un email y es más que suficiente. Y ustedes cuando terminan el parcial, después lo vuelvo a explicar, porque siempre tengo que volver a explicarlo cuando lo hacemos el parcial. Cuando terminan el parcial, apretan y les da el resultado. Y cuando les da el resultado, ustedes hacen una captura de pantalla o una fotito y ya tienen la nota. Además de tener un boletín, que cada director debe tener un boletín de ustedes, ya tienen la nota registrada, con lo cual ya es una cosa que ya ustedes la saben y lo tienen en cuenta. Cuando termine la cursada, y esto es sumamente importante, no sé si ya lo han hecho, pero lo estamos implementando, hay una encuesta de calidad donde ustedes deberían llenarla, es anónima, consta con dos o tres ítems que son muy simples, es calificar la materia, la modalidad, al profesor y después se pueden explayar si quieren un poquito con algún comentario. Entonces ahí viene el momento de la revancha, de la venganza, porque si el profesor no le gustó mucho, ustedes ahí pueden, sean críticos, no hay problema, no hay problema. Y ahora digo esto en serio, esta parte quiero decir, es importante para nosotros porque esa encuesta de calidad nos ayuda a una especie de superación continua, ¿no? Una especie de mejora continua. Así que es importante que la hagan. De la cursada anterior de 125 personas, solamente la llenaron 50 alumnos nada más. Así que yo les pediría
que lo hagan porque es sumamente importante para todos los maestros, que con mucho amor y con un enorme cariño estamos enseñando en lo que es el Instituto Teológico Cuadrangular. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud hasta acá? ¿Ninguna? Profe, ¿cómo es su nombre? No lo escuché yo, perdón. Ah, bien, yo hablo como si me conociera todo el mundo y en realidad no me conoce nadie. Así que gracias por el aporte. Mi nombre es Rubén Piazza, soy esposo de Flo, de la profesora que ustedes han tenido anteriormente. Y bueno, estamos enseñando hace muchos años en el instituto que era el IBC, el Instituto Bíblico Cuadrangular, y ahora en el ITC, el Instituto Teológico Cuadrangular. ¿Alguna otra preguntita por acá? Bueno. Entonces, la puntualidad es muy importante también, es sumamente importante, y también la contaminación de la conexión. Les pediremos siempre que tengan el micrófono apagado, a menos que quieran hacer una pregunta y después lo vuelven a silenciar y no competimos con los ruidos. Aproximadamente vamos a tener entre 10 y 12 clases, aproximadamente. Bueno, vamos a la materia Yo, propiamente dicha. Me gusta una frase que pastor, alguien... perdón, Sí, Carolina soy. Carolina. Disculpe que estoy con la cámara apagada, pero estoy en la cama con fiebre, estoy escuchando la clase, por eso tengo la cámara apagada. Perfecto, perfecto, Solo Carolina. por Es hoy. una buena causa. Es una causa justificada. Está perfecto. Gracias. De eso estábamos hablando. Muchas gracias. Bueno, y oramos para que se mejore Carolina, ¿ok? Amén. Bueno, Amén, gracias, pastor. decía entonces que hay una frase que alguien dijo, y no sé el autor, pero amerita que la cite, que se puede conocer sin amar, pero no se puede amar sin conocer. ¿Sí? Uno cuando entra en una relación, sea de noviazgo, sea en el matrimonio, sea de amistad, uno intenta conocer a la otra persona porque al conocerla sabe cuáles son sus gustos, qué le gusta, qué no le gusta, qué le disgusta. En la relación con Dios es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. No se puede amar a Dios sin conocerlo. Por eso el apóstol Juan en capítulo 17 y versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo tengo que hacerle algunas preguntas que a ustedes les va a parecer básicas o demasiado elementales, pero en realidad debo hacerlas porque no conozco el trasfondo del conocimiento de ustedes. No sé qué grado de conocimiento tienen. Con lo cual yo arriesgo a hacer algunas preguntas a que parezcan, aunque parezcan de escuela dominical, pero tengo que hacerlas. Por ejemplo, la pregunta que les voy a hacer en principio sería, ¿cuántos evangelios creen ustedes que hay? 4. Cuatro Perfecto. evangelios. 4. Bien. En realidad, no hay solamente 4 evangelios. Ustedes se sorprenderían al saber que hay más de 50 evangelios. Pero los reconocidos canónicamente son estos cuatro que nosotros conocemos mayormente. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque ustedes van a ir a alguna librería o van a buscar por internet, se van a encontrar con una gama de muchísimos evangelios, pero que no son autorizados por la iglesia, no cubren con los requisitos del canon bíblico. ¿Ustedes saben lo que es canon? ¿Saben lo que es la palabra canon? Canon significa vara de medir. Es decir, que Ahora, estos 4 evangelios que nosotros vamos a ver entran en la
consideración de la teología, de la aceptación de la iglesia a partir de concilios y demás, cómo fueron aceptados y entraron en el canon bíblico. Estos cuatro evangelios entonces son los únicos que reconocemos como la biografía de Jesucristo. Armonía de los evangelios, que es esta materia, va a tener en cuenta un montón de cosas que tiene que ver con la vida de Cristo. Antiguamente esta materia se llamaba vida de Cristo. Y vamos a ver más de 220 episodios que hay en los evangelios. Dios nos ayude a poder, obviamente que no lo vamos a ver con detenimiento, con mucha profundidad. Algunas cosas, algunos eventos sí y otros no, porque no nos alcanzaría un año para eso. Pero sí, nos vamos a detener en aquellos eventos que consideramos que son muy importantes. La mayoría de ustedes ha recibido un bosquejo, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, Sí, pastor. Digital, exactamente. Algunos lo sí, imprimieron, otros lo sí. tienen digital. Bueno, el material con el que trabajamos es de George Knight. Es un libro de un autor, pero que está ya agotado el libro, no se consigue. Eh, Fue gente a Estados Unidos a ver si lo podía conseguir. En Amazon no está más, no se edita más. Es una pena porque es un buen libro, pero en realidad no es todo lo del libro, lo que ustedes tienen en el bosquejo. Hay algunos aportes de otros autores, algunas cosas que tenía el libro no encajaban con la doctrina cuadrangular, entonces lo obviamos, de modo que el bosquejo está basado en el libro con algunas modificaciones. Si ustedes leen al principio se van a dar cuenta que tiene algunas modificaciones, no es todo el libro. Y como es la materia, digamos, enfatiza la cronología, por eso es armonía de los eventos, hay algunos eventos que no coincidían con lo que yo cotejé durante mucho tiempo con otros autores. Así que armoniosamente, ahora en el bosquejo está lo que nosotros consideramos como iglesia cuadrangular y como instituto teológico, lo que debería ser una armonía correcta de los evangelios. ¿Bien? Bueno. La segunda pregunta que tengo para hacerles, no es tan complicada tampoco, pero ¿ustedes creen que hay cuatro evangelios o hay un evangelio, quiero decir, en cuatro versiones? La segunda. Mira, Evangelio en cuatro, de la segunda. Ah, tiene cuatro Evangelio en versiones. cuatro. Miradas de distintas formas. Ujú. Bueno, acá puede surgir un gran debate donde no se terminaría nunca la discusión, pero no cambia, porque vamos a ver que son cuatro miradas, cuatro versiones, Ujú. pero también es una versión desde cuatro ópticas diferentes. Gálatas, Claro. el apóstol Pablo, y esto es lo más importante, el apóstol Pablo dice lo siguiente en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, anatema. La palabra anatema significa maldito. Un poquito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, enfatiza el apóstol Pablo acá, ¿no? Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Otra vez, maldito. Es decir, es Ujú. decir, que evidentemente ya en esa época había enseñanzas sobre otra cosa que no tenía que ver con los evangelios. Es muy conocido, frecuentemente sabido, ya que la palabra evangelio, ustedes, la mayoría sabe que significa buenas nuevas o buenas noticias, ¿no es cierto? Pero proviene del griego evangelion, y está compuesta por dos términos. Ev, que significa bueno o buena, y angelion o angelion, que significa mensaje, noticia.
dando por lo tanto la buena noticia o las buenas nuevas. Bueno, dicho esto, vamos a ir ahora sí a la introducción propiamente dicha. Necesitamos conocer el contexto histórico en el cual el Hijo de Dios vino a esta tierra. Nació, creció como humano y desarrolló su ministerio. Pero hubo un contexto histórico que no deberíamos desconocer. ¿Dónde estoy ahora? A ver, ¿dónde puedo compartir? Un segundito, por favor, que esta no es mi compu, entonces, bueno, no me Igual me parece, Rubén, que aparece. ya Pastor, ahora entendemos por qué entonces Flow es la computadora, tienen que cambiar. Tiene que cambiar de computadora o de maestro, ¿no? O de docente. No, no, porque a Flow le pasa lo mismo, así que Y sí, es la porque compu, es la de ella y falla todo el tiempo. Bueno, es ¿se la ve culpa. ahí? sí. ¿Se comparte? Sí, sí. Bueno. Bueno, vamos a ver un poquito entonces el periodo intertestamentario. Muchos conocen, saben acerca de este periodo, pero otros, la verdad, no lo tienen en cuenta. Leen de Malaquías a Mateo como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero de Malaquías a Mateos ocurrió un periodo de 400 años. 400 años de historia que, aunque no hubo eh, palabra profética, aunque no hubo inspiración divina y no se ha escrito nada, absolutamente nada, en esos 400 años, sí ocurrieron cosas que fueron relevantes para el periodo en que va a nacer el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este periodo intertestamentario, quiero decir, de 400 años, comienza con el periodo, con el imperio medo-persa. El imperio medo-persa continúa con el periodo griego y sigue con el periodo romano, que es el escenario donde nace Jesús, donde nace Jesucristo. Y el periodo intertestamentario, sobre todo en el periodo medo-persa, es muy interesante, porque en realidad cada uno de estos imperios aportó algo al Nuevo Testamento. Con los medo-persas, los judíos vuelven de la cautividad, habían estado 70 años cautivos en Babilonia, y con Darío de Media, en el 538, y Ciro de Persia, se publica un edicto que permitía a los cautivos, es decir, a los que estaban en Babilonia, volver a su tierra. Este evento fue profetizado por Isaías y vuelven en tres expediciones con Esdras, Nehemías y Zorobabel. Ustedes después lo van a ver con detalle esto cuando vean los profetas. Ahora simplemente es un vuelo de pájaro, algo que necesitamos saber para introducirnos al periodo neotestamentario. Después de este periodo medo-persa surge el imperio griego, con Alejandro Magno, que a la edad de 33 años, miren, solamente 33 años ya había conquistado el mundo conocido. Y se divide el imperio acá en cuatro reinos. De estos cuatro reinos solamente nos interesan dos. Un reino donde va a reinar la dinastía Ptolomea y un reino donde va a reinar la dinastía de Seleuco, los Seulecidas. Entonces, estos dos generales son los que nos importan a nosotros, porque uno se va a situar en el sur, los Ptolomeos, y en el norte, en Siria, Seleuco. Bueno, en realidad lo que ocurre y que es trascendental para la vida de los judíos esencialmente es que se va a levantar un general
Seleucida, es decir, de Seleuco, en el año 168, 167 específicamente, un tal Antíoco Epifanes, y va a comenzar un periodo difícil para la vida en Israel. Comienza una gran persecución para los judíos, se prohíbe profesar su ley, se prohíbe la circuncisión, se queman ejemplares de la Torá, de la escritura en ese momento. Hay mucha muerte, corre mucha sangre y lo que colma la vida de los judíos en ese periodo, a manos de Antíoco Epifanes, es que se erige en el templo un altar de Zeus y se sacrifica un cerdo o una cerda. Mm. Entonces eso hizo posible que el pueblo judío, muy limitado, muy incapacitado, se levantara en contra de esa terrible situación que estaban viviendo en Judá. Y ahí es cuando surge la independencia judía, a manos de los macabeos, la dinastía de los asmoneos. La van a leer ustedes en los libros de Flavio Josefo, por ejemplo. Entonces, esta dinastía de los asmoneos, a la cabeza de Matatías, perdón, Macabeo, comienza la independencia, la epopeya de la independencia judía, que logran desbaratar a Antíoco Epifanes allá por el año 65 aproximadamente, 165 quiero decir, antes de Cristo, y lo que se llamó la rebelión de los macabeos, por la dinastía, porque después lo fueron sucediendo sus hijos. Y en el año 164 concretamente recuperan Jerusalén, se restaura el templo, se purifica, lo rededican a la nueva religión, digamos, porque había sido violentado y profanado. Y a partir de este episodio surge la fiesta del Hanukkah, la que se conoce como la fiesta de la dedicación y de la iluminación. Ustedes cuando lean o cuando escuchen que los judíos ortodoxos o los judíos que no son ortodoxos, pues también celebran Hanukkah, hacen memoria, conmemoran a este episodio. Y está basado en que el candelabro, la menorá en el templo, estuvo encendido durante 8 días, cuando tenía suministro solamente para 24 horas. Solamente para 24 horas. Va terminándose la dinastía Asmonea y en el año 63 surge Pompeyo y se levanta el Imperio Romano, conquistando a Israel y poniendo a toda Judea bajo el control de los Césares, quiero decir. Y esto condujo a que pusieran a Herodes como el rey de Judea. Cuando nace Jesús, cuando nace el Cristo, ¿quién reinaba en Judea? Bueno, Herodes el Grande. Bien, los aportes de estos tres imperios es interesante, porque nada es casualidad, absolutamente nada es casualidad. Cuando ocurren situaciones en el mundo, algo está ocurriendo y Dios está tejiendo de alguna manera su voluntad, aunque muchas veces no se pueda ver, no se pueda vislumbrar, pero surgen actores en la vida neotestamentaria a partir de estos tres imperios. Con el Medo-Persa surgen en Babilonia, en realidad, surgen las sinagogas. Las sinagogas surgen en Babilonia. No había templo, el pueblo estaba cautivo, no tenían dónde adorar, no tenían dónde leer y meditar en las escrituras, entonces surgen las sinagogas. Lo que aportan los griegos, en realidad, el periodo griego, el imperio griego, es el idioma. De hecho, se traduce la Biblia en griego, la llamada Septuaginta, o la versión de los 70. La cultura helénica también fue muy fuerte y comenzó a entrelazarse con la cultura judía. Y Roma lo que va a aportar, el tercer periodo, el tercer imperio, lo que va a aportar es la Pax.
Pax con X, que es la paz romana. Y lo que va a aportar también, que es muy significativo, son las rutas, las carreteras. Hay un periodo de paz en el imperio de estabilidad, de desarrollo. Eso hace que posible que se construyan muchas rutas, muchas carreteras. Y comienzan a surgir en esos periodos también actores, actores muy importantes que lo vamos a ver en los evangelios. Por ejemplo, los fariseos. Los fariseos, llamados los perugim, ellos se hacían llamar los perugim como los puros, que significa los puros. Bueno, eran famosos por añadir a la ley de Moisés, ¿no? Leyes a las leyes. Bien, están pidiendo si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Ese es el aporte de un grupo religioso muy fuerte, que, que en muchas ocasiones se oponía a Jesús. Pero ellos hacían leyes sobre leyes y enfatizaban más en las leyes que ellos habían creado que en la misma Torá, que en la misma ley. Surgen también los saduceos. Estos representaban, estos saduceos representaban a los ricos y aristócratas, tenían influencias en el Sanedrín, en el Consejo de los 70, en el Templo, rechazaban los libros del Antiguo Testamento, excepto los mosaicos, la ley y la Torá, eso la aceptaban, ellos aceptaban eso, solamente eso. No creían en la resurrección y admiraban, eran admiradores, quiero decir, del helenismo, de la cultura griega. También los celotes surgen en esa época. Este, un grupo contestatario que se oponía ferozmente al gobierno de Roma, eran conocidos por su modus operandi de violencia, y en realidad lo que estaban buscando era un Estado judío independiente. Uno de los discípulos era Celote, Simón, Simón el Celote. Y también los Ujú. esenios surgen, que esta era una secta judía que vivía aislada del desierto de Judea, se adherían a la ley de Moisés, y fueron conocidos por la producción de los rollos del Mar Muerto, que fueron descubiertos a mediados del siglo XX, que dio un aporte fenomenal, fenomenal a la cristiandad. Y los rabinos surgen también en la época farisaica, 167 aproximadamente antes de Cristo, pero en el siglo primero después de Cristo recién se oficializa. Los rabinos eran eh, muy reconocidos en el Nuevo Testamento. De hecho, eran los maestros y a quienes seguían para ser discípulos, para ser sus discípulos. Ahora, la pregunta es, ¿para qué sirvió este aporte? ¿Para qué creen ustedes que sirvió este aporte? ¿Alguien me puede decir para qué sirvió este aporte? Las sinagogas, Una manera, Para entender una los manera de 400 años educarnos en el de... tiempo. el idioma, las rutas, ¿qué les hace pensar? Y para que fuese extendido lo que luego Jesús iba a hacer. Evangelio. Exactamente, Parece. exactamente. Las sinagogas ya en época de Jesús habían proliferado, había más de 40 solamente en Jerusalén. Hoy uno va a cualquier ciudad del mundo, hay una sinagoga. Las rutas hechas, ¿vieron todo el famoso dicho, todos los caminos conducen a Roma? ¿Escucharon Sí. ese dicho? ¿Todos los caminos Sí. conducen a Roma? Bueno, vienen a partir del desarrollo de las rutas implementadas por los romanos. ¿Y qué es lo que ocurría? Eso hizo posible que la propagación del Evangelio fuera más fluida, más eficaz. Y el idioma, el griego, era considerado el idioma universal. Vieron que hoy el inglés es muy importante para insertarse en el mundo laboral, para las comunicaciones, para estudiar algunas cosas, algunos papers de lo que estudian educación están en inglés. Uno en la facultad le piden sí o sí inglés. Es como el idioma universal. De hecho, en el Parlamento de India, que tienen como 200 idiomas,
se hablan inglés. Pero bueno, es un dato nada más. Eso hizo posible también a la propagación del Evangelio y a la traducción del Nuevo Testamento en griego. Así que el mundo gira la rueda del mundo, como dice una canción, pero los propósitos de Dios se llevan a cabo, aunque a veces no podamos vislumbrar o ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, ¿Estamos perfectamente bien entonces? sí. Bueno, nunca pensé que iba a estar con un grupo tan, pero tan atento y, y aplicado. Bueno, vamos con los sinópticos, los evangelios sinópticos. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Muchos ya lo saben. Esto es común saber que sinópticos son los tres primeros evangelios, en ese orden, como están: Marcos, Mateo, Lucas. ¿Y Sí. qué significa sinóptico? Porque son sinóptica, pues no se pueden ver, son sin óptica. No, sinóptico significa una vista No, en no. común. Una vista en común quiero decir. Ujú. Van a notar ustedes que tienen una perspectiva en común, aunque en ocasiones en el relato hay ciertos detalles que no son iguales. Van a diferir en algunas partes, en algunos relatos que no son, que están diciendo lo mismo, pero lo dicen de otra manera en realidad, ¿sí? Y esto es interesante Ujú. porque además cada uno de ellos tiene un destinatario. Cada uno de ellos tiene un destinatario. Bueno, vamos con la odisea de poder compartir ahora, que yo creo que lo voy a poder hacer. Oren, por favor, mientras, ¿eh? Bueno, acá estamos. Bueno, Marcos, Mateo lo puse al principio y Marcos después. Y ahora voy a explicar por qué. Eh, Algunos creen que Marcos es la matriz, es el primero que se escribió. Pero bueno, con el tiempo yo descubrí con otros datos que es Mateo, pero no hace acá mucho la diferencia. Para mí, si ustedes creen que es Marcos el primero, no hay problema, no hay ningún problema. Yo lo puse como yo creo, pero no hay ningún problema. La mayoría de los biblistas creen que Marcos es el primero y que fue la matriz para que los demás fueran escritos, pero no hay problema. Entonces, Pastor, ¿perdón? perdón, solo no lo puedo ver o lo puso para ver todos porque yo no logro ver lo que, si ¿El es resto él. puede verlo? ¿El resto No, puede ver? No, pastor. Nada No, compartido. no, nada, pastor. no, pastor. No, no se ve. No. A ver. ¿Y por qué no se ve? Es la pregunta que me hago. Pero vieron que esto es así. Recién lo pusiste y lo sacaste. Entró y salió. Y más lo primero, cuando pusiste el primer periodo que hablaste. Ahora, Eso quiere decir que estamos en vivo. ahora se ve. No, Bueno. No se No, hagan pastor, problema. no se ve. Después les envío la presentación. No hay problema. No hay problema. Entonces tenemos destinatarios, tenemos autores destinatarios, y esto es muy importante, es sumamente importante, porque
Cada autor, cada evangelista le escribe a un público en especial. Marcos le escribe a los romanos, Mateo a los judíos, Lucas le escribe a los gentiles o a los griegos y Juan a todos. Juan, el lema de Juan, el versículo ícono de Juan, el más conocido es para todo aquel que en él crea, no se pierda, tenga vida eterna. ¿Sí? Esos son los destinatarios. Rubén, te hago- Presentan cada uno de ellos. ¿Alguien les preguntó algo? Sí, sí, acá, dice Giovanni. Por qué decís que para vos es Mateo? Ahí recién estabas explicando cómo escribieron cada uno, bla, bla, bla. Pero por qué decís que es Mateo cuando o sea, la Biblia arranca el Nuevo Testamento y arranca San Mateo? Claro, Por qué claro. decís Mateo Porque que... hay un sector de la comunidad de biblistas que acepta que Mateo es la matriz. Y hay otro sector que considera a Marcos. Durante años estuvimos aprendiendo que era Marcos. Pero bueno, pero hubo nuevos la versión descubrimientos, de Marcos, documentos que fueron siendo encontrados donde de alguna manera justifica que es Mateo la matriz, el que primero escribió y los demás abrevaron de ahí, ¿sí? No hay problema con eso. Para mí, si ustedes ponen primero Marcos y después Mateo, es exactamente. Yo les estoy enseñando lo que yo aprendí, así que no hay problema si ustedes creen. Nadie se va a ir al infierno por esto. No, no sé. Nadie. no, es una pregunta siempre. A ver, de hecho la Biblia dice los primeros sean postreros y los postreros sean primeros. No es el caso, es la pregunta en sí, no, sí, tal vez es la preguntonta, no sé. No, 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 para Pero, nada. Acá no hay preguntas incorrectas. De hecho, estamos todos para aprender todo el tiempo. Las preguntas que tengan para hacer, háganlas, porque todos aprendemos además, nos nutrimos de todos. Todos nos nutrimos, quiero decir, de la pregunta que alguno quiera hacer. No hay problema, no hay problema. ¿Puedes repetir a Lo que quién ocurre escribieron? Lo que ocurre es que van ocurriendo descubrimientos, van apareciendo algunos documentos que justifican aproximaciones de ciertos escritores, pero no hace a la doctrina, ¿ok? No va a cambiar nada en lo que nosotros, en nuestras doctrinas cardinales y básicas y elementales. No hay problema con eso. Con el tiempo, y ahora vamos a ver algunas diferencias en el relato de los evangelios. Aunque tienen una vista en común, hay algunas diferencias en los relatos. Pero esto no cambia absolutamente con la esencia. ¿Que la esencia cuál es? Bueno, que Marcos le escribe a un sector de la sociedad y Mateo le escribe a otro sector de la sociedad. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y que todos coinciden con que el Señor es el Salvador del mundo y que vino y y estableció su reino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, resumiendo un poquito a lo que dice Juan. Simplemente eso. Bueno, entonces con Mateo, del 30 al 40 es lo que yo le puse, 60 es después de Cristo, es como fue escrito, los otros autores le ponen 60 y presenta a Cristo como el rey, como el Mesías. Entonces el destinatario es a los judíos. Y esto es importante, tan importante como lo otro. ¿Cuántos capítulos tiene Mateo? 28. Se lo conoce como el publicano. ¿Se acuerdan cómo lo llamó Jesús? ¿Se acuerdan del tremendo mensaje que le pronunció Jesús para todo un discurso, ¿no es cierto? Para que lo siguiera a Jesús. Sí, ¿Recuerdan cómo lo llamó sí, a Mateo? el Sígueme. publicano. El, Sígueme, simplemente le sí, dijo, sígueme. Bueno, es conocido como Leví y es conocido también como Cleofas. ¿Sí? Lo pueden encontrar con esos dos nombres. De oficio cobrador de impuestos, publicano. Vamos con Marcos. La historia de Marcos es interesante también.
Marcos está, entonces acá lo ponen, algunos biblistas lo ponen del 57 al 63. Él lo escribió del 57 al 63 después de Cristo. Entonces Mateo presenta a Jesús como el rey, como el Mesías. ¿Vieron cuál es el lema de Mateo? Mateo permanentemente menciona para que se cumpliese lo dicho por, por los profetas, ¿sí? Porque él está hablando justamente al público que es judío. Marcos, entonces, presenta a Jesús como el siervo. Los destinatarios son los romanos. Y este es el Juan Marcos que aparece en el Nuevo Testamento también. ¿Cómo nos damos cuenta y cuál es la referencia que tenemos acerca de Marcos y su, digamos, su protagonismo en el Nuevo Testamento? Bueno, ¿se acuerdan cuando Pablo está en la cárcel y un ángel va y lo libera de la cárcel? Y caen las cadenas y sale de la cárcel y va pasando por las puertas y va saliendo como Pedro, digo, no Pablo, Pedro. Pedro es liberado de la cárcel cuando lo libera el ángel y va saliendo como Pedro por su casa, por la cárcel, y que después llega a una casa. Y esa casa sale una chica llamada Rode y lo ve y le dice a todos que apareció Pedro y no lo deja entrar. De la emoción le dice a todo el mundo y no lo deja entrar. Y resulta que esa casa es de la madre de Juan Pablo, de Juan Marcos, quiero decir. Se llama María. Bueno, ahí aparece una referencia de quién es Juan Marcos. La otra referencia que tenemos es como con los viajes de Pablo. Tres viajes de Pablo. Cuando van a hacer el primer viaje, Pablo va con Bernabé y con Juan Marcos. Y resulta que llegando a la mitad de camino, a Panfilia, ¿qué hace Juan Pablo? Se vuelve. Entonces, en el Ujú. otro viaje, cuando van a realizar, antes los viajes no se hacían así como nosotros, ahora los programamos por internet los viajes, los compramos por la web, ¿sí o no? Antes se programaba, no salían los barcos todos los días, era más complicado todo. En este segundo viaje, cuando lo están a programar, Bernabé quiere llevar a Juan Marcos, pero Pablo le dice, de ninguna manera, no, 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 de ninguna, este que nos dejó en en aquel viaje que hicimos, no va a venir con nosotros. Y comienza una fricción y es la primera fricción que se encuentra de la iglesia y una especie de división, porque uno se va para un lado y el otro se va para otro lado. Y uno dice, es un lío, es un problema, ¿no? Es una división. Uno piensa en eso y es una división. Pero en realidad, fue bueno porque uno abarcó un sector y otro fue y abarcó otro sector. No estoy promoviendo la división, simplemente estoy diciendo que a veces a partir de lo malo y de las diferencias pueden ocurrir cosas buenas. No siempre, a veces, como en este caso, ¿sí? Ese es entonces Juan Marcos o Marcos. Y dice Colosenses 4:10, acá tenemos una referencia más contundente que era primo de Bernabé. Bien, terminamos con Marcos y vamos con Lucas. Lucas escribe del 63 al 68 y describe a Jesús, lo presenta como el hombre perfecto. Lucas es el único escritor no judío del Nuevo Testamento. Marcos, Perdón, perdón, Lucas Mateo, tiene Lucas tiene 24 capítulos y es de profesión médico, pero no es solamente médico, sino que además Lucas es un historiador. En la galería de los grandes historiadores está Lucas, que escribe dos libros. Escribe el libro de Lucas y ¿qué más escribe? El libro de Hechos. Hechos. Fue colaborador y compañero del apóstol Pablo y se identifica entonces como no judío, como gentil.
Pablo es fundamental para el Nuevo Testamento. Es un hombre que maneja muy bien el griego, tiene una pluma muy, según los historiadores y los biblistas, muy buena. Noten que las oraciones de Lucas son largas, son sofisticadas para el griego de aquel entonces, el griego koiné, y, y él no habla de evangelio, habla de tratados. No menciona, menciona tratados y le escribe a un tal Teófilo. Bueno, Juan, del 85 al 90. Juan es el discípulo más joven, es el más jovencito. Y Juan va a escribir su evangelio entre el 85 y 90. Escribe sus cartas, primera, segunda y tercera, y el libro de la Revelación también, ¿no? Y presenta a Jesús como Dios hecho hombre. Destinatario entonces a todos. Tiene 21 capítulos y es considerado como el discípulo amado. Es muy constante que Juan menciona el amor. Es el discípulo del amor, ¿no es cierto? ¿Vieron? En sus cartas siempre estaba recostado sobre el pecho de Jesús, se lo menciona. Pero en ocasiones se le daba por prender fuegos a las ciudades. En una ocasión no lo dejaban pasar y quería que el Señor mandara fuego del cielo y que destruyera la ciudad. Después lo vamos a ver con detenimiento cada episodio. ¿Y qué revela esto? Revela que eran seres humanos. Eran discípulos, después pasaron a ser apóstoles, pero eran seres humanos, sujetos a pasiones como las nuestras, con carácter dócil y a veces con carácter como hijos del trueno, como les mencionó Jesús, Boanerges. Y es interesante cómo Dios fue usando a través de la historia a diferentes hombres. Juan es totalmente diferente a los tres evangelios. La vista sinóptica de los tres tiene un común denominador. Juan necesita un apartado, Juan, para enseñarse mejor. Bueno, Marcos y Lucas fueron los únicos dos que no fueron discípulos de Jesús. Ni Marcos ni Lucas. Sí Mateo y sí Juan. De modo que Marcos y Lucas recibieron información de otras fuentes. Lucas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, y Marcos de Bernabé. Bernabé fue discípulo de Jesús. Bernabé no perteneció al círculo de los 12, pero sí fue discípulo de Jesús. Perteneció seguramente al círculo de los 70. Cuando nosotros hablamos de los discípulos, tenemos que saber y entender, después lo vamos a ver con detalle, que no solamente se está hablando de los 12. Cuando se menciona a los 12, Jesús menciona a los 12, pero tenemos que saber que además de los 12 había otros 70. ¿Sí? Ujú. Bueno. ¿Por qué hay tanta diferencia en la cantidad de capítulos? Mateo 28, Marcos 18, Lucas 24 y Juan 21. ¿Qué tiene Mateos y qué tiene Lucas que no tiene Marcos y que no tiene Juan? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Por qué son muchos capítulos? Hay mucha narrativa. ¿Saben qué? No piensen demasiado. Aunque Quizás algunos porque lo saben, estoy seguro. La genealogía. quizás Claro, historia. La genealogía. ¿Qué es la genealogía? Es la manera de identificar ascendientes y descendientes. ujú, Es un auxiliar, una ciencia auxiliar de la historia. Y la genealogía para los judíos, sobre todo para los judíos era sumamente importante. De hecho, cuando vuelven de la cautividad a la tierra, a Jerusalén, a reconstruir los muros, a restaurar los muros, a reconstruir el templo, no podía ir en esas expediciones ninguno que no datara la genealogía. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque el emparentarse con mujeres paganas, por haberse apartado del Señor, de los mandamientos del Señor y de haberse emparentado con mujeres paganas, corrompieron la religión. Por eso el reino del norte fue desterrado y el reino del sur fue cautivo. Esa fue una diferencia enorme. El reino del norte, al ser desterrado, se emparentó con otros pueblos, con otras culturas. Por eso los samaritanos. Y los cautivos, los de Judá, mantuvieron su creencia, su religión. Entonces, cuando vuelven a la tierra prometida, tienen que datar la genealogía. Tienen que datar, sí o sí, tienen que constatar que son puros, que no se contaminaron, que no emparentaron con otras familias, con otras mujeres. Hasta el día de hoy, hasta el día de y los judíos ortodoxos, sobre todo, no se inclinan más a ninguna cosa creada. Es decir, que el cautiverio, lo que pasaron en Babilonia, fue una escuela para ellos de disciplina hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por eso para el judío ortodoxo sobre todo es una abominación las imágenes, ¿no? Ujú, Bueno, ¿por qué digo esto? Porque la genealogía para los judíos era sumamente importante. Ujú. Eso pone énfasis Mateo en la genealogía. Y comienza su evangelio ¿con qué? Con la genealogía. Lucas no, Lucas comienza con el nacimiento y después La pone la genealogía. genealogía. Porque recuerden que él también es un historiador, es una especie de científico y le gustan los detalles y ahonda en detalles. Bueno, seguimos. A ver si puedo. Voy a hacer un intento nuevamente. Por favor, téngame un poquito de paciencia a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque yo quiero explicarles ahora. ¿Me escuchan? Sí, 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 pastor. ¿Me Sí, escuchan? ¿Se pastor. ve? Sí, sí. Y ahora se ve, sí. y ahí se Ahora ve. se Sí, ve. ¿Se ve? Sí. Ah, ¿vieron? Porque alguno oró con fuerza, oró con fe. Por eso se ve ahora. ¿Vieron? Bueno, quiero compartir algo que es interesante, que es la gematría, que aparece, que vemos reflejado en Mateo, en el libro de Mateo. Mire, eh, mm, espéreme un segundito, ¿eh? Antes de la gematría, déjeme volver, porque así ya los... Ahí. Ok. Es interesante que en la genealogía, ¿sabe qué introduce Mateo? Cinco mujeres, cinco mujeres. Tamar, Raab, Ruth, Betsabé y María. ¿Qué le sugiere eso? A ver si alguien puede detectar qué significa eso. La descendencia de Jesús. Sí, por supuesto. No, sí. La genealogía es para datar la descendencia de Jesús. Por José y por María. Pero, ¿qué le sugiere que aparezcan cinco mujeres en Mateo? Porque recuerden que las mujeres no eran consideradas en la cultura judía. De hecho, no se cuentan. Cuando nosotros veamos la alimentación de los 5.000, en realidad se está hablando no de 5.000, sino de aproximadamente 12.000 personas. Mujeres y niños no se cuentan. Pero Mateo introduce a cinco mujeres: Tamar, Raab, Ruth, Betsabé y María. Tamar es cananea, Raab es cananea, Ruth es moabita, Betsabé
Etea, porque estaba casada con Urías Eteo. Es la mujer que toma David para sí, ¿recuerdan el Sí, episodio? María es la sí. única judía. Lo que está haciendo Mateo acá es dando un mensaje a la entrada del gentilismo al evangelio del Mm, reino. Porque cuatro de estas cinco mujeres son gentiles, no son judías, solo María. Noten que dice Betsabé, esposa de Urías Eteo, no dice Betsabé, esposa de David. Interesante, ¿no? sí. Vale. Este no es un dato menor, porque está No. revelando la entrada del gentilismo y sobre todo poniendo a la mujer en un lugar donde no era considerada culturalmente. Cuando termina el capítulo 28, Mateo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones. Y para esa palabra, naciones, en griego significa gentiles. Entonces, miren qué interesante. Mateo hace una introducción con los gentiles y termina el Evangelio para que todo el mundo entienda que el Evangelio es también para los gentiles y fundamentalmente para los gentiles. Sí, Es decir, que en el linaje de Jesús comienza con gentiles y termina con gentiles. Bueno, miren, la genealogía de Mateo está dividida en tres partes. En un ciclo de 14 generaciones. 14, 14 y 14. Ustedes, si no saben, lo van a saber más adelante, los números son importantes son simbólicos, son muy importantes para la escritura y sobre todo para la cultura judía. La genealogía de Mateo dice 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David al cautiverio babilónico ujú, y 14 generaciones de cautiverio babilónico hasta Cristo. Un ciclo de 14, 14 y 14. sí, Ahora sí, ahora sí. Por eso esto es una introducción para hablarle acerca de la gematría. Porque en el alfabeto griego es como en el abecedario nuestro. La gematría, ahí no hay vocales, son consonantes. Y cada una de esas consonantes tienen un número. Vamos a ver ahora el tema de la gematría. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? sí, Bien, sí, sí, perfecto. Entonces, para Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey y Vav, ahí tiene un número del 1 al 6. Como si nosotros dijéramos A es 1, B es 2, C es 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora noten ustedes que el número 4 es la D, el número 6 es Vav, es decir, Dalet, Vav, Dalet. Esto de VD, 4 más 6 más 4 a mí me dan 14. Yo no soy contador público, pero 4 más 6 más 4 me dan 14. ¿Sí o no? sí. Perfecto. ¿Y saben qué dice acá DVD? A ver, alguien que arriesgue. ¿Qué diría ahí? DVD. David, David, Exactamente. Exactamente. ¿Quién lo dijo? ¿Mónica? Perfecto. Muy bien, Mónica. Es decir, que Mateo está diciendo en un ciclo de 14, David, David, David. Y está manifestando implícitamente y explícitamente que Jesús
es el hijo de David. Si alguien necesita este esquema de la gematría, lo compartimos, ¿sí? Para que lo puedan entender mejor. ¿Saben cuántas profecías hay cumplidas en el libro de Mateo? Adivinen. No adivinen porque es pecado, pero bueno, arriesguen. ¿Cuántas profecías? 14. Para el judío es sumamente importante la gematría, como para los cristianos, ciertos números. El número 3 que habla de 3 días, con Jonás en el vientre del pez, del gran pez, que no es una ballena, es un gran pez. 3 días estuvo Jesús en el sepulcro antes de resucitar. Los 40 días de Israel en el desierto, los 40 días de Jesús ayunando también en el desierto. Hay números que son muy significativos y que son muy importantes. Y por último, para terminar, ¿saben cómo se divide el libro de Mateo en 5 bloques? Primero enseña, Jesús enseña, predica, luego hace milagros y viaja. Y ese es un ciclo que se repite durante 5 veces. Por ejemplo, en Mateo de 5 al 7 es el sermón en el monte, termina el sermón en el monte, se traslada y hace milagros. ¿Saben lo que significa esos cinco procederes, esos 5 accionar de Jesús en Mateo? 5 bloques. La Torá, la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y esto es un simbolismo que aparece en el libro de Mateo, que intenta captar la atención de su público. Recuerden, ¿cuál es el público de Mateo? Los judíos, Los, los Los judíos. judíos. dando a entender de alguna manera que Jesús es el cumplimiento de la ley. Mm. Hay diferencia entre Lucas y Mateo. Dijimos que los dos tenían genealogía, ¿se acuerdan? Entonces, Lucas pone primero el nacimiento y después la genealogía. Comienza de manera inversa. ¿Cómo comienza eh, Lucas su tratado en el libro de Hechos? Le escribe a un tal Teófilo. Lo menciona como excelentísimo Teófilo, ¿no es cierto? Mm. Mm. Sí, Teófilo en el significa amado versículo del 3. Señor. Teófilo significa eso, amado del Señor. Como que algunas palabras dejan de ser en la Biblia palabras para ser categorías. Entonces, es como si Lucas dijera, este tratado va a todos los amantes del Señor, va a todos aquellos que aman al Señor. Entonces, por un lado, le está hablando a una persona, pero también nos está hablando a todos nosotros. Bueno, ya dijimos que fue discípulo del apóstol Pablo y aparentemente tuvo contacto con María, con la madre de Jesús. ¿Por qué? Como él narra, como él describe el nacimiento, no lo describe nadie, es el único que describe el nacimiento de esa manera. Si ustedes leyeron, seguramente leyeron los evangelios, se van a dar cuenta que en ocasiones dice que María guardaba estas cosas en su corazón. Por eso se deduce, o se da por sentado que esos detalles que escribe Lucas fue por haber estado en contacto con María. Entonces, Lucas presenta al humano perfecto, a los griegos. Recuerden que los griegos estaban en busca del humano perfecto, del humanismo, que hoy conocemos como humanismo, pero ellos estaban buscando al humano perfecto por medio de la filosofía, por medio del arte, por medio del deporte.
Y es como que Lucas le dicen, ese hombre que ustedes están buscando, ese hombre que ustedes anhelan ser, yo lo conozco, yo lo tengo. Es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Bueno, Juan entonces dijimos que es el discípulo amado, es el menor de todos los discípulos, que escribe las tres cartas, el Evangelio, el libro de la Revelación, es el hijo de Zebedeo, bueno, después lo vamos a ver con detalle, el hermano mayor es Santiago. Vamos avanzando, porque si no, ¿cuándo comienza? ¿Cómo hace la carta de presentación Juan en su Evangelio? Juan no pone genealogía, Juan no pone nacimiento, Juan dice lo siguiente: antes de nacer, Jesús ya nacía, ya existía, perdón, ya existía. Antes que todas las cosas existieran, Jesús ya nacía. Y dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1, ¿sí no? ¿Sí o no? Eso es lo que dice Sí, el Evangelio. sí, ¿Y qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y sí. vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay una Ujú. conexión entre Juan 1:1 y capítulo 1 de Génesis, que es el libro de los principios, libro de Génesis. Es el libro de los principios, Menciona la Trinidad. exactamente, que es el libro de los principios que en el principio comienza con la frase en el principio. ¿Vieron qué iluminado que estoy hoy? Brillante, ¿no es cierto? El libro de los principios que en el principio comienza con la frase en el principio. Sí. Esa palabra, en el principio, creó Dios. Para esa palabra Dios, aunque aparece en singular, la forma hebrea es plural. Y la palabra para Dios ahí es Elohim, Elohim con H. Y significa pluralidad en la unidad. Lo que está diciendo Juan es que ya en el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas de la deidad estaban en el principio. Entonces no lo pone como nacido, no lo pone como otra cosa que no es que es antes de que todo existiera. Ujú. Así es como lo presenta Juan. Juan no habla de demonios. No hay liberación demoníaca en Juan. La única vez que se menciona en Juan demonios es cuando lo acusan a él de tener demonios, de hacer milagros por Belcebú. Y en Juan aparecen, por eso es que como lo presenta desde antes de la fundación, aparecen los cuatro yo soy. Yo soy el pan de vida, Ujú. antes que Abraham fuera yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. También lo vamos a ver con detalle. Ahora me gustaría hablarles un poquitito acerca de la unidad y la uniformidad de los evangelios. En nuestra subcultura cristiana eh, asumimos como que la unidad es uniformidad. Y son dos cosas diferentes. Una cosa es la unidad y otra cosa es la uniformidad. Lo que la Biblia enseña es acerca de la unidad, no de la uniformidad. Eh, Vamos a ver dos o tres episodios en los evangelios acerca de lo que es unidad y lo que es uniformidad. Mateo capítulo 8. Esto es un versículo, un capítulo, un episodio muy conocido. Jesús baja de la barca, Mateo capítulo 8, versículo 28, y dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron al encuentro, ¿qué dice sus Biblias? Dos
los endemoniados, endemoniados. que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos. Versículo 30. Un hato de muchos cerdos y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permito ir a aquel hato de cerdos. De acá el famoso jamón del diablo. ¿Alguno comió alguna vez jamón del diablo? Ah, ¿vieron? De algún lado salía. Es un chiste, no, no. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas, y los que lo apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contando todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le agradecieron profundamente por haber echado a los demonios, ¿no es cierto? Estaban contentos, exultantes, para nada, en absoluto. Le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque evidentemente les había arruinado el negocio de los cerdos. Le importaba más el negocio de los cerdos que Jesús hubiera liberado a dos endemoniados. Bueno, vamos al tema de la unidad y la uniformidad. Mateo nos dice que había dos endemoniados, así leyeron ustedes. Pastor, ¿quiere pasar a la siguiente filmina? No, 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 no. Mateo dice que había dos endemoniados. Marcos dice que había un endemoniado. Lucas dice que había un endemoniado. Y Juan dice, yo no vi nada. Ahora, piensen por un momento en esto, en esto. Cualquier persona que no lea muy seguido la Biblia y que no crea, no sea creyente, puede decir la Biblia se contradice, ¿sí o no? Y lo diría tal vez con razón, porque en el mismo relato uno menciona dos endemoniados, otro dice que es uno, o dos dicen que son, que es uno, y Juan no vio nada. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema acá? ¿Cuál es el problema acá? Es pensar que la Biblia se contradice por un detalle cuando el detalle no hace a la unidad. Porque no hay uniformidad, pero hay unidad de criterio en el obrar de Jesús y lo más importante, la esencia. ¿Cuál es la esencia? Que apenas bajó Jesús de la barca, los demonios se empezaron a manifestar y él echó fuera demonios. No importa si eran dos, si eran uno, si eran cinco, si eran 30. Claro. No es lo importante, no es lo importante. Lo importante es lo que ocurrió, el milagro y la liberación de uno o dos o cinco atormentados. ¿Qué pudo haber pasado acá? ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, que uno recogió información de otra persona que a lo mejor vio uno y estaba en otro lugar y tuvo otra mirada y vio a dos. ¿Importa o no importa? La verdad es que no importa demasiado porque no hace a la esencia. Entonces nosotros tendemos a pensar que todo el mundo, para la unidad, debe pensar como uno, debe vestir como uno, debe hablar como uno, debe hacer las mismas cosas que hace uno. Y eso no tiene nada que ver con la unidad, porque de hecho la Biblia enseña la unidad en la diversidad. Y alguno argumenta, bueno, pero Jesús oraba hasta altas horas de la noche, así que hay que buscarlo al Señor hasta altas horas de la noche. Y otro dice, no, porque son benditos los que temprano me buscan. Entonces dice, no, pero en realidad hay que buscarlo de mañana, muy temprano. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el problema o la unidad de criterio? Buscar al Señor, no importa si es a la noche, si es a la madrugada. Y sí, Importa si en realidad lo más importante es buscar al Señor. Y eso depende muchas veces si el estado de tu vejiga.
y de ir a ganas de ir al baño. Si te conviene más ir a la noche o si te conviene ahora buscar al Señor más de mañana. ¿Sí? Y para los hombres tiene que ver a lo mejor con una cuestión de próstata también. A lo mejor le conviene más a la noche. No tiene nada que ver muchas veces la forma, sino el fondo. ¿Sí? Bueno. Vamos con otro episodio y hay más, pero vamos con otro. Lucas 7 dice, después hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues yo soy digno, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esto lo dice Mateo. Dice que el centurión habló con Jesús personalmente. Marco dice, yo ni me di cuenta. Juan dice, yo no vi nada. Son diferentes narraciones, ¿no es cierto? Una que envió el mensajero y otra que el centurión le dijo. ¿Cuál es otra vez? ¿Cuál es la esencia del pasaje o de la enseñanza? La esencia es del poder de Jesús de enviar la palabra y de que Jesús halló más fe en ellos que en los demás. Esa es la esencia. Eso es lo más importante. Vieron que difiere un poco el relato, pero la esencia, lo más importante, en eso coinciden todos. Bueno, la gracia de Dios es multiforme y vamos a ver, en los 29 milagros de Jesús relatados en los evangelios, vamos a ver que ningún milagro es igual a otro. Ningún milagro es igual a otro. Porque Dios obra en multiformas, en diferentes formas. Y la verdad que nos debería dar mucha tranquilidad en saber que son 4 evangelios y no 4 evangélicos. Porque en realidad si fueran 4 evangélicos estaría abundando de uniformidad y no de unidad. Mm, Bueno, hay más, pero es suficiente con esto. ¿M? El episodio de la mujer que quiebra el alabastro, el perfume. Déjeme terminar con esto, por favor. No voy a llegar a la preexistencia de Cristo, que es muy... O tal vez... No, mejor no. No, mejor no. Vamos a dejar acá. Déjenme decirles que esto es importante, sumamente importante, que la iglesia es el único lugar donde pueden convivir ricos, pobres, flacos, gordos, lindos como yo, feos como ustedes, hombres, mujeres, Ah, bueno. libres, donde podemos convivir todos, porque dijo Pablo, dijo que todos somos uno, ya no hay escriba, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni hay mujer. En términos de cuerpo, dice Jesús, Pablo, el apóstol Pablo, quiero decir, dijo, todos somos uno. Y si nosotros entendemos este principio,
nos vamos a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Sobre todo aquellos que somos líderes o que aspiran a ser líderes, se van a dar cuenta que se van a ahorrar un montón de dolores de cabeza. ¿Es una materia nueva esto? ¿Ah? ¿Es una materia nueva? Ya terminó la otra. A Tercio, ver, tercero, examen y final, así. Giselle, ahí estamos. Bueno, me gustaría que lean en sus casas. Nosotros queremos cambiar un poquito el paradigma de la educación. Antes uno tomaba la clase y estudiaba en base a lo que le habían dado. Nosotros lo que les pedimos es que ustedes lean antes. Ustedes tienen un bosquejo. Me gustaría que para la próxima clase, por favor, leyeran acerca de la preexistencia de Cristo, ¿sí? Es importante. Y sucesos preliminares. Algo es todo lo que tiene que ver con los sucesos preliminares. Entonces, ya uno ha leído, cuando enseñamos, está más familiarizado con lo que se habla, con el material y con lo que han leído. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Eso está en el material que mandaste, ¿no? Perdón, perdón. Lo que hay que leer. El material que mandaron está eso que hay que leer para la clase que viene. Lo que hay que leer para la clase que viene es preexistencia de Cristo y sucesos preliminares de todo el material. Sí, esas dos Ok, cosas. Sí, sí, sí. perfecto. Bueno, después les voy a mostrar, no lo tengo acá, un error garrafal mío, el libro, pero yo creo que les mandé en el bosquejo la tapa para que vean el autor, por lo menos, si alguno lo consigue, bien, pero dudo que lo pueda conseguir, pues no se consigue. Pero no importa, es suficiente con la hoja de ruta que tienen del bosquejo. Ya con eso está, es más que suficiente, ¿sí? Bueno. ¿Cuál era el libro, pastor? Porque yo no agarré la clase ya muy empezada. Armonía de los Evangelios de George Knight. Después, Ok. después les mando en la semana que viene les muestro el libro físico. Es importante que Ahí sepan abajo que del título no la dice, clase que viene, sino la otra, la del 19, jueves 19, vamos a tener un pequeño parcial, ¿sí? Para ir viendo cómo van asimilando, cómo vamos. Es importante. Entonces, jueves que viene no, el próximo jueves, el otro, el 19, vamos a tener nuestro primer parcial. Recuerden, tienen que tener una cuenta de email para el formato digital del parcial. Bueno, oramos, oramos. Señor, te damos gracias en esta noche. amén. Gracias por tu palabra, que siempre es pertinente, siempre es viva y es eficaz, y que hace posible que pueda modificar y cambiar todo nuestro ser interior. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a mis hermanos, que, que si están atravesando por momentos difíciles, de crisis y o momentos complejos, que la intervención divina, tu Espíritu Santo, haga la obra y que haga la obra como siempre la hace, perfecta, completa. Señor, cualquier enfermedad, cualquier problema económico, cualquier problema de situación familiar, sea revertido en el nombre poderoso de Jesús. Creemos en tu palabra, creemos en tus milagros. Y ahora te pedimos que tengamos un fin de semana especial, donde en nuestras iglesias pueda manifestarse el Espíritu Santo, vos puedas ser el protagonista y puedas recibir el honor, la gloria y el reconocimiento en medio de nuestras reuniones. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Amén, amén y amén. Bendiciones. Yo sé que los hombres estaban orando por el partido. Bueno, Tengo discernimiento. Tengo discernimiento. Amén. Bendiciones. Buen fin de semana para todos. Amén, Lindo pastor. verlos. Dios lo bendiga, pastor. chao, Chau, pastor, Dios lo Chau, bendiga. Liliana. Bendiciones, Bendiciones. pastor. Chao, hasta mañana. Mañana. Bendiciones. Dios lo bendiga, pastor. Aguante Vélez. Dios Bendiciones. los bendiga, pastor. Bendiciones.